Buenas tardes, como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción y los nuevos capítulos aliados de Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángela Gómez Torredrado, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Gabriel Sánchez Belmonte, Cloud Computing, The Age of Serverless. Ante todo, muchas gracias a Gabriel por el tema que nos presentas. Somos hoy 258 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. En esta ponencia, Gabriel Sánchez nos dará a conocer cómo el uso de Cloud Computing puede ayudar a la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo de software, desde la planificación y dimensionamiento de la infraestructura, pasando por la construcción, el testing y el despliegue de software, hasta la propia puesta en punto de producción y la monitorización de los sistemas. También revisará cómo en un enfoque DevOps, con el uso de microservicios y contenedores, los modelos de trabajo basados en la nube son muy eficientes e innovadores. Además, abordará un aspecto tan crítico como la seguridad, ya que en la actualidad es, sin duda, un elemento fundamental en cualquier empresa. Por último, nos hablará también sobre el ahorro de costes que podemos conseguir gracias al uso de esas tecnologías. En resumen, con este webinar, los directores de proyecto podremos tener una visión completa e integrada de la aplicación del Cloud Computing en el día a día de nuestros proyectos. Gabriel cuenta con más de 30 años de experiencia en IT, habiendo pasado por todas las posiciones técnicas, desde programador hasta CTO. Actualmente está al frente de un ambicioso proyecto de transformación tecnológica donde está implementando, entre otras cosas, Agile, DevOps, microservicios y contenedores, etcétera. Todo ello en un contexto de Cloud Computing. Cuenta con las principales certificaciones en AWS, Amazon Web Services, y también es Scrum Master. Como director de equipos de trabajo de proyecto y producto, ha conseguido certificaciones como CMMI, nivel 5, Sistema de Gestión de la I +D+I y Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Además, continuamos con nuestro espacio 10 minutos de nuevo con Luis Eduardo Reyes Plasencia, que en anteriores webinars no ha podido hacer su presentación por problemas técnicos. Luis es mentor y líder del grupo de transformación digital de PMI Madrid. En este espacio nos contará cómo su comprometida y entusiasta labor en el capítulo. Antes de comenzar la ponencia, quiero contaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU en la categoría de estrategia. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y el código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en la plataforma para que Gabriel responda finalmente a las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la propia web del capítulo de Madrid. Comenzamos entonces con Luis Eduardo Reyes. Te cedo la palabra, compañero. Un placer saludarte y escucharte cuando quieras. Gracias, Rafa, y buenas noches con todos. Como dice el dicho, a la tercera va la vencida y ahí vamos. Bueno, primeramente quería comentar de que en esta iniciativa que hemos abordado dentro de los webinars, presentar los 10 minutos, ha hecho que nos conozcan quiénes somos los miembros de la Junta Directiva y sobre todo qué hacemos por hacer que el PMI Madrid sea uno de los capítulos más vistos y con mayor nivel de satisfacción en temas de servicios a nivel de España y a nivel de Europa en la región del sur, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, de alguna manera quiero presentarme para evitar el clásico LinkedIn o el clásico titulitis, pues de alguna manera quería mencionar qué hago en el capítulo sobre todo, ¿vale? En el PMI yo soy miembro desde 2006, ¿vale?
Y cuando estaba todavía estudiando y viviendo en Lima, de donde soy, en Madrid estoy desde el 2008 apoyando también al PMI en su capítulo aquí. Y bueno, como vocal ya comprometido con dar mayor valor a los socios desde abril del año pasado, ¿no? En abril del año pasado asumí el cargo de vocal, ¿vale? Junto al rol de liazón o enlace con el PMIF, que es la educación fundacional del PMI o el brazo social, ¿vale? Y aparte también, como cada miembro de la junta directiva tiene que apoyar en forma de sponsor a las iniciativas que nacen de los socios, pues tengo el placer y el privilegio de ser sponsor de dos grupos de voluntariado, ¿vale? Que son el grupo de voluntariado de bien social y el de transformación digital, ¿no? Muy aparte de que llevo algunas tareas de responsable de la web del capítulo y los boletines, ¿no? También en mi caso tuve el placer de coordinar la ejecución del rebranding de la website a nivel europeo en coordinación con PMI Central de Europa y PMI Central de Filadelfia. Fue la verdad un proyecto bastante interesante y muy exitoso desde el punto de vista de sincronización, ¿no? El 5 de octubre junto con Filadelfia, muchos capítulos, que no fueron todos, los capítulos que se acogieron a este programa de Early Adopter fueron sincronizados o actualizados a la misma vez, ¿no? Tenéis mis datos para cualquier consulta, duda, si queréis participar o ahondar en lo que en estos 10 minutos me va a dar, eh, que voy a hacer una pincelada, ¿no? Sobre todo en las tres partes que identifico, ¿no? Una parte es el PMIF, que es la parte de bien social. Nosotros nos debemos a esa institución, que es el brazo social del PMI, en el cual el año pasado ha rehecho su estrategia, ¿vale? Para llegar en este caso de PMI Madrid, a branches, a las ONGs y a los colegios o institutos, ¿no? Tiene tres fases, no voy a entrar a detallar cada uno porque dentro de la web, en la sección de bien social, podéis encontrar mayor detalle. Pero a grandes rasgos, lo que se quiere es que desde el año pasado al 2021 de alguna manera asociarnos más el bien social, encontrar ONGs con ámbito social y como ámbito educativo donde nosotros podamos entrar a apoyar, ¿no? Y dar un poco de devolver ese valor y ese servicio a, 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 un, a una institución que de alguna manera devuelve esto, se repercute en los niños o en los jóvenes, ¿no? Luego también tenemos un poco la ampliación de estas ONGs con las partes de los colegios y sobre todo a largo plazo, ya estoy apuntando al 2025, 2027, y ya con el tema de generar o dar soporte a nuevos empleos a través de estas ONGs, ¿no? O sea, es un plan muy ambicioso en el cual el centro del PMIF son sus recursos gratuitos para cualquier miembro o no miembro del PMI, ¿vale? En el cual se centra en un recurso en específico que es Project Management for Life, ¿no? Skills for Life, que viene a ser un poco dar esas herramientas que no son técnicas, ¿no? Que son más que todo, si nosotros recordamos el triángulo del talento, más la parte de liderazgo o de estrategia en esas habilidades blandas que en cualquier chico o cualquier persona que quiere que está estudiando en el colegio y que de alguna manera quiere emprender un proyecto, puede apoyarse y el PMIF da esas herramientas, ¿no? Ahora mismo nuestro plan de trabajo, nuestro board, tenemos tres cosas que estamos, bueno, el backlog que tenemos pensado hacer en este año, un taller de dirección de proyecto para niños, que fue algo que se quedó en el 2019 pendiente y que en el 2020 lo vamos a ejecutar
vamos a fortalecer colaboraciones con nuestras ONGs actuales y potenciar nuevas colaboraciones con futuras ONGs. Ya esto está en curso. Expansión del modelo de España en la Unión Europea y Latinoamérica. Hay un acercamiento entre otros capítulos de la Unión Europea a través del European Chapter Collaboration, que es el órgano de colaboración entre capítulos de PMI a nivel de europeo, para que exportar el modelo de nuestro grupo PMD, que es Project Manager para el Desarrollo, para que haya otras iniciativas también y en las cuales podamos dar esas lecciones aprendidas, ¿no? También tenemos pendiente hacer una encuesta o barra estudio para medir el impacto de la dirección de proyectos en las ONGs, ¿no? En progreso tenemos las colaboraciones con las ONGs que se ponen ahí. Son ONGs que venimos compartiendo con ellos, dándole valor o de alguna manera dándole un asesoramiento en lo que necesiten, ¿no? A veces es un poco en ver su modelo operativo, a veces es en ver cómo están ejecutando sus proyectos de financiamiento o en algún taller en específico, ¿no? Hemos tenido hace poco un acercamiento con el Instituto de Educación Superior Cardenal Cisneros para meternos de alguna manera a dar charlas a los muchachos de cuarto de la ESO y bachillerato, justamente con el paquete de Project Management for Life, que es lo que de alguna manera el PMI puede dar en ese momento, ¿no? Cuando ellos necesitan una orientación y de lo que pueden hacer o lo que les puede gustar hacer, pues darles una visión de que hay también una carrera de dirección de proyectos, pero muy aparte de una carrera de dirección de proyectos que a lo largo de su vida van a tener una serie de herramientas o van a necesitar eh, eh, hablar bien, comunicarse, tener aptitudes, tener actitudes. Entonces, de alguna manera, eso es lo que busca en esta etapa el PMIF, ¿no? Vamos a participar el viernes que viene, este viernes de aquí, en el Foro de Emprendimiento Social en la Universidad de La Rioja, ¿vale? Tenemos el 12 de mayo el Día del Proyecto Social, ¿vale? Y el 27 de febrero, pues tenemos la reunión de socios, tenemos una breve presentación de todo lo que hemos ido avanzando, un poquito más detallado, ¿no? El año pasado tuvimos un poco de visión en el 24 de octubre, que tuvimos una breve presentación de lo que estamos haciendo con algunas participaciones de ONGs y hemos aumentado un poco la visibilidad y a través de todos los organismos, ¿no? Por la parte que me toca como sponsor de transformación digital, solamente apuntar de que hemos rehecho o estamos definiendo una estrategia bastante ambiciosa, pero real y práctica, porque al final lo que se quiere es que los objetivos que nos tracemos sean realmente alcanzables, medibles y cuantificables, ¿no? Para poder dar valor al socio. La diferencia entre otros grupos de transformación digital, que hay muchos y que es una palabra que muchas veces puede caer en la moda, es de que le queremos dar un enfoque orientado a la dirección de proyectos, ¿no? No vamos a hablar de transformación digital por hablar de transformación digital. Queremos darle un valor diferenciador que nosotros, los socios, ¿vale? Del PMI Madrid, podamos aprender de este vínculo entre la transformación digital y la dirección de proyectos. ¿Vale? Nuestros entregables son publicación de artículos, también tenemos pensado hacer una encuesta de estudio que de alguna manera pueda medir esa sinergia o ese engranaje entre transformación digital y dirección de proyectos, ¿no? Y ya por acabar, es un poco lo que hacemos en la web y el boletín, son más tareas más operativas, más rutinarias, el mantenimiento de la web, que siempre hay que ver los engranajes que está detrás de todo el front, ¿no? Mejora de procesos internos que tenemos en la Junta, que muchos corren en la plataforma web, ¿no? Hemos adaptado muchos contenidos al nuevo branding, seguimos en ello, ¿no?
seguimos adoptando mejoras en usabilidad, para hacerlo más user-friendly, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto de que ahora todo sea adaptable, todo sea de alguna manera amigable, ¿no? a las nuevas tecnologías y todo tenerlo a la mano en el móvil, ¿no? Eso es lo que estamos pensando, ¿no? Hacer de la web una aplicación web bastante responsable, que sea responsible, ¿no? Que sea adaptable al móvil, pero que también sea, que tenga mucha usabilidad, ¿no? Y bueno, tenéis mi correo, en cada slide habéis visto un correo específico para cada rama y en cualquier momento podéis contar conmigo para cualquier consulta, duda, observación, comentario. Yo estoy abierto a cualquier comunicación por parte vuestra, así como a todos mis compañeros de la junta directiva. Agradeceros estos 10 minutos y doy pase a lo que realmente importa, que es la presentación de Gabriel, que seguro que nos va a detallar una parte muy importante del tema de transformación digital. Os dejo con Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de donde estéis, pues vamos a empezar ya directamente con la presentación. Ya me ha presentado Rafa antes, así que no voy a presentarme otra vez. Únicamente agradecer al equipo de PMI la invitación para impartir este webinar. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver los objetivos fundamentales de la sesión. Son identificar aquellas áreas donde Cloud Computing puede aportar valor en las distintas fases de la ejecución de un proyecto. Entonces, cuando veamos eso, vamos a ver las principales ventajas del uso de Cloud Computing, que serán ventajas técnicas, operativas y económicas, por supuesto. Y al final veremos conclusiones y recomendaciones. Venga. Si simplificamos las fases de un proyecto, pues aquí lo que tenemos es la planificación, la ejecución y el cierre, ¿vale? Entonces, una de las principales ventajas en la planificación es la inmediatez. Con Cloud Computing podemos tener los recursos disponibles en cuestión de minutos, a base de clic de ratón. No sé si os ha pasado, a mí sí, pero yo he sufrido muchas veces el arranque de un proyecto y no disponer de los entornos, no disponer de las bases de datos, no disponer de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. ¿Y eso qué supone? Que tenemos al equipo de desarrollo mano sobre mano, o que llegan las pruebas y que vamos a hacer pruebas de rendimiento y resulta que no tenemos capacidad suficiente para ejecutar unas pruebas de rendimiento, ¿vale? Entonces, la inmediatez es una de las ventajas principales de utilizar Cloud Computing. Otra de las ventajas principales cuando planificamos un proyecto es el ahorro de costes. Y el ahorro de costes, como siempre, pues depende de que hagamos las cosas bien o de que hagamos las cosas mal. Como veremos durante la presentación, hay enfoques que nos van a permitir ahorrar costes cuando hacemos la asignación de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, pero si lo hacemos mal, igual nos sale más caro que si optamos por la opción tradicional de adquirir un servidor, etc. ¿Vale? Luego veremos todo esto con más nivel de detalle. Durante la ejecución del proyecto, uno de los elementos fundamentales, ¿cuál es? La disponibilidad. Yo necesito que mis entornos estén disponibles, cuanto más disponibilidad tenga, porque cualquier problema de disponibilidad que supone que el proyecto se para, el equipo de desarrollo se para, el cliente se enfada, no llegó a las fechas y empezamos con los líos. Otra de las ventajas, ¿cuál es? Autoescalado. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito dimensionar mis recursos para ejecutar las pruebas de rendimiento que comentaba antes, puedo ser capaz de, bajo determinados criterios, hacer que mi infraestructura hardware crezca. Es decir, yo le puedo decir que si el viernes voy a ejecutar unas pruebas de rendimiento y necesito crecer en horizontal con no sé cuántas máquinas o con no sé cuánta capacidad, pues lo planifico, o que bajo demanda, cuando la CPU supere el 80%, pues que me escale en horizontal. Lógicamente, para utilizar este tipo de técnicas, las aplicaciones tienen que estar correctamente construidas. Si tenemos una aplicación monolítica, pues difícilmente vamos a poder utilizar todas estas cosas. Otro de los elementos fundamentales, ¿cuál es? La seguridad.
Todos sabemos la importancia, y más en estos últimos años, la importancia que la seguridad tiene. Estamos en un entorno distribuido, en la nube, entonces los aspectos de seguridad son críticos y fundamentales. Y también vamos a hablar de seguridad luego. Y también vamos a hablar del concepto de serverless, aunque en mi opinión todo lo que vamos a ver es serverless, pero bueno, vamos a ir más en concreto a lo que en algunos ámbitos se conoce como serverless, aunque la idea de toda la presentación es que puedes tener toda tu infraestructura TI montado en un entorno cloud y olvidarte de absolutamente todo, ni backup, ni máquinas, ni absolutamente nada, lo cual en mi opinión es una gran ventaja. Y por último llegamos al cierre. Cuando llega un cierre, ¿qué puede pasar? Pues que el proyecto vaya bien o que vaya mal. Si el proyecto va bien, pues necesitaremos poner en producción todo lo que hemos hecho. ¿Y poner en producción qué significa? Pues no tener problemas con las versiones del software base. Es decir, si he desarrollado con la versión X del software base que sea, cuando paso a producción, como no tenga la misma versión, igual tengo un problema. Y estoy seguro que lo habéis sufrido prácticamente todos. Y entonces aquí el elemento de infraestructura como código es fundamental, porque vamos a decir cómo quiero que esté mi infraestructura en cada uno de los entornos en los que estoy. Y si el proyecto va mal, pues no pasa nada. Bueno, aparte de las consecuencias que tenga, claro. ¿Qué pasa con el entorno que tengamos en cloud? Pues como es pago por uso, lo devolvemos y ya está. No nos quedamos ahí con un montón de hardware que no sabemos muy bien qué hacer con él. Bueno, pues vamos a empezar ya y vamos a hablar de la inmediatez. Inmediatez. En el modelo tradicional podemos estar hablando de meses. Yo lo he sufrido. No tener un entorno durante meses. No tenemos las máquinas, no tenemos la base de datos, no tenemos disco suficiente y en algunos casos pues resulta que tenemos que comprar y el proveedor nos da plazos de semanas o de meses. En un modelo de cloud computing estamos hablando de minutos para disponer de un entorno de desarrollo, de pruebas o de producción, donde además podemos tener el aprovisionamiento automático, es decir, si yo sé que tengo una necesidad de un viernes en concreto o un sábado, lo puedo planificar. Y lo que comentaba antes del autoescalado. Puedo escalar de manera rápida. Soy capaz de escalar de la manera más rápida por fecha, por carga de CPU, por lo que sea. Y por último, la inmediatez está prácticamente asociado a todo el catálogo de productos que prácticamente todos los proveedores de cloud computing tienen. Como he comentado antes, en un modelo de cloud podemos prescindir de la infraestructura cloud en local, de olvidarnos de nuestro CPD y montar toda la infraestructura en un entorno de cloud. O sea que nos podríamos aprovechar de la inmediatez para todo el catálogo de productos que los diferentes proveedores tienen. Si pasamos al siguiente, pues lo que vamos a ver es ahorro de costes. La característica fundamental del ahorro de costes, ¿cuál es? El pago por uso. Y aquí vamos a ver 4 modelos. El primer modelo, ¿cuál es? Bajo demanda. Yo aquí lo que voy a pagar es el tiempo de uso. Y el tiempo de uso a nivel de segundos. Es decir, bueno, con un mínimo de 60 segundos en función del proveedor. Es decir, que si yo necesito la máquina 2 minutos, voy a pagar 2 minutos por la máquina. Y si la necesito 8 horas, pues voy a pagar 8 horas por la máquina. Lo que comentaba antes de las pruebas. Si necesitamos un entorno para hacer pruebas y lo vamos a ejecutar durante unas pruebas de rendimiento durante 2, 4, 6, 8 horas, voy a pagar únicamente por el tiempo que esté ejecutando esas pruebas de rendimiento. Cuando acabe, devuelvo los recursos al proveedor cloud y ya está. Y además tengo transparencia. Yo voy viendo lo que me está costando todo día a día. Aquí estamos hablando de un enfoque de OPEX frente a CAPEX. No estamos hablando de grandes inversiones, sino que estamos hablando de un coste directo contra el proyecto. Así que nos olvidamos de las grandes inversiones. Y tenemos una capacidad flexible, ya lo he comentado antes. Tenemos nuestras máquinas y ahí al final, pues lo que vamos a decidir es qué entorno necesito, qué bases de datos necesito, el dimensionamiento hardware, que el crecer en horizontal, puedo hacerlo como yo quiera. Y además puedo gestionar los picos de demanda que comentaba también antes en el entorno de pruebas, o si vamos al entorno de producción, lógicamente porque el proyecto ha acabado bien y lo ponemos en producción, entramos en modo servicio y a partir de ahí pues podemos empezar a dimensionar adecuadamente los recursos para suplir, para tener en cuenta la carga que se produzca durante la ejecución. El segundo modelo, ¿cuál es?
Instancias spot. ¿Qué significa esto? Pues que yo lo que voy a hacer es uso de la capacidad sobrante del proveedor cloud. Los proveedores cloud tienen un montón de capacidad y en un momento dado pues tienen muchas máquinas disponibles, muchos entornos disponibles. ¿Y qué hacen? Los ponen a disposición de sus clientes a un precio más bajo. Entonces nosotros decidimos el precio y si se llega a ese precio pues podemos coger los recursos que queramos. Con este modelo podemos llegar a ahorros de hasta el 90%, que ya es un volumen importante de ahorro, con horarios de uso muy flexibles. Y bueno, el inconveniente ¿cuál es? Que cuando el proveedor de cloud esa capacidad sobrante la necesita para cubrir sus necesidades, te lanza un preaviso. En función del proveedor funciona de una manera o funciona de otra, pero en algunos casos te avisan con 2 minutos. Es decir, dicen, oye, en los próximos 2 minutos voy a volver a coger esta capacidad. Entonces, aquellos desarrollos que ejecutemos en este tipo de instancias tienen que estar preparados para detener, hibernar y reanudar en un momento dado. Imaginaros, claro, ¿esto tiene sentido en un online? Pues no, pues estoy en el online, pues necesito dar respuesta a mis clientes, a los usuarios del sistema. Pero en un entorno batch, ¿por qué no voy a trabajar en un entorno batch con un modelo como este, con un ahorro del 90%? Entonces, bueno, pues es un modelo muy interesante. Otro de los modelos que hay son instancias reservadas. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Una reserva de capacidad a largo plazo. Aquí se obtienen ahorros de un 75% frente al uso bajo de demanda. Claro, esto está pensado para uso a largo plazo, de 1 a 3 años. Si sé que mi proyecto va a durar un año, pues claramente, pues igual me interesa. Incluso si me va a durar 10 meses, pues igual me interesa, porque con un ahorro del 75% habría que echar números para ver en qué momento me interesa más una instancia reservada o trabajar bajo demanda. Si estamos hablando de proyectos cortos de 2 o 3 meses, evidentemente no. Y por último, vamos a los hosts dedicados. Esto está para aspectos muy concretos. Bueno, situaciones en las que tenemos un software del cual tenemos licencias, esa licencia van por CPU y entonces, pues oye, si estamos en un entorno cloud donde nos han metido en un contexto con un montón de CPU, la licencia no nos valen y queremos un hardware dedicado. O también para temas de compliance. Oye, es que necesito que mis datos estén aislados en una única máquina y no es posible que la misma máquina se comportan por la razón que sea, porque yo no quiero o porque mi cliente no quiere o por lo que sea. Y esto se hace también bajo demanda o reserva con un ahorro del 70%. ¿Vale? Bueno, pues hemos visto un poco los distintos modos que hay de pago por uso. Así que ahora lo que vamos a continuar es ver cómo funcionaría esto. Imaginamos que estamos en la fase de desarrollo. Estamos en la fase de desarrollo y tenemos una carga de trabajo constante. Tenemos a nuestros equipos de desarrollo trabajando de lunes a viernes y descansando los sábados y los domingos, si los plazos del proyecto lo permiten, claro. Entonces, bueno, pues de lunes a viernes habitualmente en un entorno de desarrollo el dimensionamiento es estable, no hay grandes picos, ¿vale? Entonces aquí lo que ya he comentado antes, en un proyecto de corta duración estaríamos hablando de un uso bajo demanda y en un proyecto de mayor duración, pues nos deberíamos plantear instancias reservadas. Pasamos al siguiente contexto. Hemos acabado con el desarrollo o en mitad del desarrollo y necesitamos empezar con las pruebas. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues ejecución puntual de corta duración de distintos tipos de pruebas, rendimiento, volumen, carga de usuarios, lo que sea. Entonces aquí lo ideal que es pues trabajar bajo demanda con autoescalado. Lógicamente aquí instancia reservada no tiene sentido porque pagaríamos por un año algo que vamos a usar horas o días, no tiene ningún sentido y es mejor trabajar bajo demanda. Aquí tampoco nos interesaría trabajar con instancias de tipo spot. ¿Por qué? Porque si en mitad de las pruebas el proveedor de cloud nos pide que le devolvamos
los entornos, pues tenemos un problemilla. Adiós a las pruebas, ¿vale? Entonces aquí lo ideal es trabajar bajo demanda con autoescalado. Como comentaba antes, el autoescalado es muy importante, que la aplicación está construida para crecimiento horizontal. Es decir, crecimiento horizontal, pongo más máquinas y distribuyo mi carga de trabajo en más máquinas, frente a crecimiento vertical, que es pues, que le meto más memoria, más CPU y más disco a una máquina hasta que explote o hasta que no pueda más, ¿vale? Y si pasamos a la última fase, la puesta en producción, lógicamente aquí, pues ya sí que lo que tenemos es que cuando estamos en producción, el proyecto acaba bien y estamos en producción y aquí la carga sube bastante y es impredecible, o sabemos que los sábados y los domingos hay una carga inusual de trabajo, que los miércoles también la hay, eso ya en función del tipo de negocio y de sector. Entonces aquí lo que vamos a tener son entornos de ejecución de larga duración, con carga variable, que muchas veces es impredecible. Y aquí tenemos que optar por instancias reservadas y autoescalado. Por ejemplo, es una aplicación online, una aplicación web que nuestros clientes hacen cualquier cosa, los usuarios del sistema. Pues aquí lo normal que es tener tu instancia reservada y el autoescalado para en caso de que haya un pico, pues oye, dar respuesta a esa necesidad puntual que hay. Y para el pase batch, si tenemos pase batch o procesos que podemos ejecutar en modo batch, no tiene por qué ser un pase batch, pues trabajaríamos con Spot Instances. ¿Qué es eso? Pues lo que hemos comentado antes. Cogemos la capacidad sobrante que nos ofrece el proveedor de cloud. Y como he comentado antes, pues no debemos utilizar instancias Spot para situaciones donde necesitamos continuidad en el servicio. Porque claro, si estamos atendiendo online y de repente le cortamos, pues el cliente igual se enfada, está con el carrito de la compra y le decimos, espérate que ahora vuelvo. Pues lógicamente no tiene mucho sentido. Y no utilizar bajo demanda en contextos de larga duración. Y ojo, porque esto es importante, hay estudios que dicen que hasta un 40% de los usuarios no utilizan instancias reservadas. Si no utilizas instancias reservadas en un uso de cloud computing a largo plazo, es posible que te salga más caro que si lanzas un proceso de compra, ¿vale? Entonces esto hay que verlo bien, pensarlo, analizarlo al inicio del proyecto, ver los plazos, hacer los números correspondientes y decidir a qué modelo vamos. Y podemos tener una combinación de modelos porque no son excluyentes. Yo puedo tener toda mi carga de trabajo durante un año más o menos estable, que esto puede ser un entorno de desarrollo pruebas o un entorno de producción, y en determinados momentos ese pico, esa necesidad adicional que tengo, lo puedo cubrir con instancias spot o bajo de demanda. Eso ya depende de las necesidades de cada uno y de la realidad que cada uno tenga. Pasamos a la siguiente fase, ejecución. Vamos a hablar de disponibilidad. Disponibilidad, proporción de tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento. En función del tipo, en función del proveedor de cloud computing, los porcentajes de disponibilidad suelen estar entre un 99,9 y un 99,99. Eso ya depende del tipo de servicio y del proveedor elegido. Si estamos en un entorno tradicional, incrementar un 9 supone una importante inversión en infraestructura hardware y en software. ¿Por qué? Porque necesitamos más máquinas, necesitamos más software, tenemos que tener tolerancia a fallos, alta disponibilidad y el software para todo eso suele ser bastante caro. Entonces, pues esto claramente es muy interesante, porque claro, si estás trabajando con un servicio que tiene 9 de disponibilidad, pues hombre, la verdad es que la tienes bastantes garantías. Y también en función del proveedor de cloud computing, podemos llegar a disponer de SLAs garantizados, con un porcentaje de actividad mínimo del 99,99. Ellos te aseguran por SLA que te garantizan ese porcentaje de disponibilidad. Y en caso de incumplimiento, pues ahí hay una serie de cláusulas donde, bueno, pues en función del proveedor hay alguna especie de reembolso, bueno, en fin, cada uno lo gestiona de una forma. Vamos a pasar al autoescalado. Lo hemos comentado ya, pero bueno, vamos a ver una slide más. El autoescalado lo que nos permite es tener los recursos adecuados en el momento correcto. Aquí al final lo que estamos haciendo es ver cuál es la capacidad mínima que necesito para que mi aplicación funcione en determinadas circunstancias
frente a cuál es la capacidad necesaria que voy a tener también bajo determinadas circunstancias que en muchos casos son impredecibles, ¿vale? Entonces, estos parámetros de escalado son configurables. Podemos elegir, oye, que un día a determinada hora directamente crezcas porque ya sé que todos los viernes a partir de las 2 se monta el pollo y aquello empieza a irse de tiempos de respuesta porque hay muchísima carga. Pues oye, si ya sé que a las 2 me pasa eso, pues a la 1 lo configuro, crezco en horizontal, meto los recursos que sean necesarios y lo tengo resuelto. Y si son totalmente impredecibles, pues lo puedo hacer por consumo de CPU. Cuando mi CPU llega al 80%, me montas un grupo de escalado más. Y la ventaja de eso, ¿cuál es? Que aparte de añadir el grupo de autoescalado, también se reduce de forma automática. Cuando ya no es necesario, automáticamente se da cuenta de que no es necesario y te dejan de cobrar por ese grupo de autoescalado. Si lo necesitas 2 horas para soportar un pico, pagas por esas 2 horas. De esta manera estamos garantizando la disponibilidad. Y aquí al final lo que tenemos, lo que comentaba al principio del autoescalado, tenemos una capacidad mínima y una capacidad necesaria. La capacidad mínima, lo normal en función de lo que he comentado antes, de la duración del proyecto o si es un entorno de producción de la duración que esto suele ser evidentemente entornos de larga duración, pues aquí lo que estaríamos hablando es de instancias reservadas y esa capacidad necesaria como lo haríamos con Spot Instances o bajo demanda para cubrir esos picos. Bueno, vamos a continuar y pasamos a la parte de seguridad, elemento crítico y fundamental. Y en la seguridad aquí vamos a tener seguridad de la red y de la infraestructura. Yo en Cloud Computing puedo decidir qué modelo de seguridad tengo. Por estar en Cloud Computing, por defecto, no vas a estar en un entorno hiper seguro. Todos los proveedores de cloud te van a dar las herramientas necesarias para que tú te encargues de que tus datos, tu información, cumplan con las normas que tú quieres que se tengan en cuenta. Entonces ahí, bueno, pues tenemos la seguridad de la red y de la infraestructura. Y aquí también está el cifrado y la protección de datos. ¿Qué significa esto? ¿El cifrado qué es? Que yo puedo proteger los datos tanto en tránsito, es decir, cuando están viajando de un servicio a otro, es decir, cuando están viajando por la red, yo puedo cifrarlo, o en reposo. ¿En reposo qué significa? Que una vez que la información la tengo en disco o en base de datos, pues también lo puedo cifrar. Aquí se puede combinar cifrado en tránsito o en reposo, como uno quiera. Y, por supuesto, pues todo el control de acceso e identidad, la gestión de credenciales. Y casi todos incluyen los principales marcos de seguridad. Los más famosos, PCI, Payment Card Industry y GDPR, ¿vale? Y hay algunos más que también cubren. Y un elemento de la seguridad fundamental es qué es responsabilidad del proveedor de Cloud Computing y cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del proveedor? Su responsabilidad es la seguridad de la nube, es decir, de los elementos que pone a nuestra disposición, que son las medidas de seguridad que el proveedor implementa y utiliza. ¿A qué me refiero con esto? Pues el hardware, el software, todos los elementos de la infraestructura. Es decir, ¿yo me voy a tener que preocupar de si tengo el último parche de la base de datos X? No, es el proveedor quien se encarga de eso. Todos los parcheados, el hilo de las últimas versiones, es responsabilidad del proveedor. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad en la nube. Es decir, una vez que tengo los datos en la nube, el responsable soy yo. Es nuestra responsabilidad como usuarios. Aquí tenemos las medidas de seguridad que el usuario implementa y utiliza. ¿Y esto qué son? Pues las aplicaciones, decidir el cifrado. Antes comentaba, ¿cómo hacemos el cifrado? En tránsito, nos interesa en tránsito, es necesario, en reposo, pues aquí el proveedor de cloud te da las opciones y tú eres el que tienes que decidir cómo lo quieres realizar. Pero esto es una responsabilidad compartida. Lo que decía al principio de la presentación, por estar en un entorno de cloud computing, por defecto, no estamos en un entorno totalmente seguro.
hay algunos aspectos que tenemos que realizar nosotros, que en muchos casos son muchos en función del nivel de seguridad que queramos tener. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros somos capaces de llegar al nivel de seguridad que un proveedor de cloud computing, de los que ya seguro que tenéis todos en mente, si somos capaces de llegar a esos niveles de seguridad. Bueno, pues es una pregunta que dejo en el aire, que cada uno lo reflexione, que lo piense y que lo consulte. Bueno, continuamos. Uno de los aspectos, el nombre de la presentación era trabajar sin servidor. Todo lo que os he comentado hasta la fecha, excepto el aprovisionamiento de máquinas, el resto de elementos que hemos visto, pues eso estamos trabajando sin servidor. Yo puedo coger un servicio de base de datos y no sé en qué máquina se ejecuta ni el dimensionamiento de la máquina, porque el proveedor de cloud computing se encarga de que la base de datos esté correctamente dimensionada, que funcione, que esté actualizada, todas estas cosas. Bueno, ¿la evolución cuál ha sido? Pues en el inicio de los tiempos, al final nuestras aplicaciones donde corrían sobre la máquina correspondiente y el sistema operativo correspondiente. Luego, con el paso de los años, hablamos de virtualización. Tenemos nuestras máquinas virtuales, tenemos el sistema operativo y por encima las máquinas virtuales ya es un nivel de abstracción superior. Luego llegó el mundo de los microservicios y los contenedores, ¿vale? Donde tenemos un contenedor no deja de ser un trozo de un sistema operativo que tiene la funcionalidad del sistema operativo necesaria para ejecutar el microservicio que corresponda. Es decir, no tiene todas las funciones ni los servicios del sistema operativo completo. Y esto además lo que implica es un nivel de mayor seguridad, porque si en nuestro contenedor tenemos que ejecutar una aplicación que no necesita un servicio en concreto y ese servicio tiene una vulnerabilidad, pues estamos más protegidos frente a un posible ataque. Y lo último, pues en los últimos años la tendencia es lo que se conoce como serverless, que también se conoce como FaaS, Functions as a Service, funciones como servicio. En 2014, no hace mucho tiempo, Werner Vogels de AWS, de Amazon Web Services, pues empezó a hablar de qué era esto, ¿vale? Y sacaron en 2014 AWS, lo que dijo es, tú escribes un trozo de código y lo ejecutas sin preocuparte de en qué hardware se está ejecutando. ¿Esto cómo se ejecuta? A base de eventos. Hay un evento que lanza la ejecución del código fuente. ¿Qué significa esto? Pues que si yo soy capaz de trocear mi aplicación en funciones, cada función se encarga de hacer algo determinado dentro del proyecto y soy capaz de que un evento lance cada una de las funciones, puedo tener mi aplicación totalmente distribuida en un modelo serverless. Por ejemplo, en un pase batch, pues igual no tendría mucho sentido, ¿vale? Pero vamos, la clave es esa, poder ejecutar tu aplicación o partes de tu aplicación sin la necesidad de gestionar ni administrar la infraestructura hardware y software necesaria para su funcionamiento. Al final, lo que te permite esto, ¿qué es? Abstraer y ocultar la complejidad del desarrollo y su ejecución en determinados contextos. ¿Es lo mismo que microservicios y contenedores? No, no es lo mismo. Esto es una evolución más, ¿vale? Esto es algo que se está poniendo muy de moda y que prácticamente todos los proveedores de cloud ofrecen ya este tipo de servicios y han realizado importantes inversiones para que esto funcione. Y bueno, esto ya lo he comentado. Al final nosotros desarrollamos el código fuente, lo subimos al entorno de cloud y es el proveedor de servicios de cloud computing el responsable de ejecutar ese fragmento de código mediante la asignación dinámica de recursos. Más cómodo es imposible. Tiene sus limitaciones, claro. Las características fundamentales. Tienen que ser funciones que se ejecuten por un corto periodo de tiempo. Pues imaginaros que le voy a finalizar el carrito de la compra. Pues oye, el evento desencadenador, ¿cuál es? Que alguien ha dicho que va a comprar algo. Tienen que ser funciones autocontenidas. Tienen que tener un inicio y un fin, ¿vale? Eso tienen que ser aplicaciones sin estado. ¿Por qué? Porque la función arranca y finaliza. Y el contexto en el que estaba ejecutándose
desvanece. Ventajas: no es necesario gestionar la infraestructura, no hay que instalar, mantener ni administrar el software, el escalado es flexible y tenemos alta disponibilidad. Yo diría que altísima disponibilidad, porque el proveedor de cloud se encarga de que tenga los recursos necesarios. Las limitaciones, pues las limitaciones son que tiene un timeout. Esto está pensado para ejecutar funciones, es decir, si tenemos una aplicación que se ejecuta durante un pasebat, perdón, que se ejecuta durante 1 hora o 2 horas, pues lógicamente, pues igual no tiene mucho sentido que lo ejecutemos con un modelo parecido a este y tendríamos que trocearlo en determinadas funciones y analizar si nos interesa. La memoria disponible es limitada porque está pensado para que sea algo muy rápido que se lanza, se ejecuta y finaliza, y hay que utilizarlo en los contextos adecuados, lo que comentaba antes, ¿vale? Una de las grandes ventajas de esto, que no tienes que pagar nada cuando tu código no se está ejecutando. Tú subes el código fuente, lo dejas ahí, cuando se lanza el evento se ejecuta y únicamente pagas por el tiempo que ha durado la ejecución. No pagas nada si el código fuente no se está ejecutando. Evidentemente estamos hablando de aplicaciones, pues eso, que están diseñadas con una arquitectura que soporta todo este tipo de cosas. Y hablando de serverless, pues vamos a hablar de bases de datos. La evolución de las bases de datos, ¿cuál ha sido? De entornos on-premise, donde todo era responsabilidad nuestra, desde las aplicaciones, los datos, el runtime, el middleware, el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el almacenamiento y la red. Luego apareció la infraestructura como servicio, donde ya la red, el almacenamiento, los servidores y la virtualización ya nos lo daban hecho y nosotros nos encargábamos del resto de las cosas. Luego el siguiente paso, ¿cuál fue? Plataforma como servicio, donde nos teníamos que encargar lógicamente de las aplicaciones y de la gestión de los datos, el backup, si quiero tener una réplica, todas estas cosas. Y el último modelo, que es las bases de datos como servicio, en un modelo sin servidor. ¿Qué significa esto? Que tú coges un servicio de base de datos, todo esto te lo da el proveedor de cloud computing, tu única preocupación tiene que ser desarrollar tu aplicación, poner bien los índices para que la aplicación vaya lo más rápido que pueda, porque toda la gestión de los datos, es decir, backup, réplica, cualquier gestión de base de datos se encarga el proveedor de cloud. Claro, si vemos esto de base de datos y vemos antes lo de los sistemas operativos, pues alguno puede estar pensando, joder, es que hay algunos roles que igual dejan de tener mucho sentido. Pues efectivamente hay algunos roles que igual tienen que replantearse su función, ¿vale? Porque todo esto te lo da el proveedor y con unos niveles de disponibilidad que ya os comentaba antes. Bueno, vamos a continuar. Y al final, bajo serverless tenemos un montón de servicios que los proveedores de cloud computing nos ofrecen. Si estamos haciendo en un proyecto de Business Analytics y necesitamos un almacén de datos o trabajar con Big Data o streaming en tiempo real o procesar enormes cantidades de información con cientos o miles de instancias, esto se soluciona con MR, Elastic MapReduce, o almacenes de datos en memoria para optimizar los tiempos de respuesta de las queries cuando estoy en volúmenes de datos gigantescos. Todos estos servicios te los ofrecen los proveedores de cloud computing. Hay unos mejores, otros peores, hay que investigar, pero esto te lo están ofreciendo prácticamente todos. Con respecto al almacenamiento, que sea escalable, alto rendimiento, backup, recuperación ante desastres, almacenamiento de bajo coste. Imaginaros la típica documentación que ocupa un montón de espacio y que la tengo que tener almacenada por si en los próximos 5 años me llega la auditoría correspondiente. Pues lo pongo en un almacenamiento de bajo coste, pago muy poquito por esa información y el día que lo necesite, pues la recupero. Lógicamente, los tiempos de recuperación igual no es online, igual te tarda 1 minuto, 2, o en algunos casos te puede tardar horas, ¿vale? Ahí ya decides tú el almacenamiento de bajo coste que quieres y cómo lo haces. Pero claro, hablamos de almacenamiento ilimitado, es decir, no tengo que preocuparme por la cantidad de información que tengo que guardar. Según voy metiendo cosas,
el proveedor de Cloud Computing me factura. Lógicamente, el proveedor de Cloud Computing nos va a facturar. Entonces, tenemos que ver muy bien qué información es la que damos de alta. Y para otros, para Internet de las Cosas, para Machine Learning, temas de blockchain, mobile, robotics, en función del proveedor de cloud, como ya he dicho, te pueden ofrecer todo este tipo de servicios, en muchos casos, sin preocuparte cuál es la infraestructura hardware que hay por debajo. Imaginaros que necesitáis una granja de dispositivos móviles para hacer pruebas. Pues hay proveedores de cloud que os ofrecen eso. Adiós a la compra de móviles, adiós a todas esas cosas. Y llegamos al cierre, infraestructura como código. Y vamos a ir un poquito rápido porque me estoy comiendo el tiempo. Infraestructura como código. ¿Qué significa esto? Que tenemos una referencia clara y documentada de qué recursos estoy usando y cómo están configurados. Quizás esto sea el gran desconocido, pero no por ello el menos importante. Lo comentaba creo que al principio. ¿Quién no ha tenido problemas a la hora de desplegar entornos de pruebas, de integración, de explotación? Porque la versión del sistema operativo, la versión de la base de datos, la versión del servidor web o servidor de aplicaciones no coinciden en desarrollo, en pruebas o en producción. Estoy seguro que os ha pasado a todos. ¿Cómo funciona esto? Yo utilizo el mismo concepto que usamos para el código fuente. Yo hago mediante el diseño y escribo en código qué software voy a usar y con qué versiones voy a trabajar, de manera que se simplifica el aprovisionamiento y la administración. Porque cada vez que necesite levantar una nueva infraestructura o un nuevo servidor de base de datos, como sé cuál es la versión con la que estoy trabajando, automáticamente, sin tener que hacer nada, me lo pone. Ni mi mismo nivel de parcheado, exactamente igual. Puedo trabajar con versiones, esto es lo que tenía en la versión 1 y esto es lo que tengo en la versión 2. ¿Y esto cómo se hace? Pues mediante el uso de plantillas para construir un esquema declarativo simple para los recursos. Declarativo frente a procedimental. Procedimental es que se ejecuta, sigue un orden, y declarativo no. Declarativo es que yo digo, oye, pues la versión es esta con este nivel de parcheado. La versión de la base de datos es esta con este nivel de parcheado. ¿Y en qué momentos es muy útil? Pues cuando voy a hacer un escalado horizontal, lo que comentaba antes. Si yo tengo que hacer un escalado horizontal, pero no dispongo de estos mecanismos, pues igual escalo horizontalmente, pero meto la pata con la versión que tengo que poner y no me funciona. Así que, vaya gracia. He hecho un escalado horizontal que no me vale para mucho. Entonces, lo escribes una única vez, pero lo ejecutas muchas. Y otra de las grandes ventajas, ¿cuál es? Que aumenta la seguridad. ¿Por qué? Porque una vez que has decidido cuál va a ser tu infraestructura y has metido el nivel de parcheado necesario, bla, 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 y lo necesitas reutilizar, ya sabes qué versiones tienes que poner. Por tanto, estás evitando riesgos de seguridad. Así que, en resumen, con esto lo que podemos hacer es ahorrar tiempo y recursos. Definir una única vez cómo quieres tener configurado tu infraestructura y de esta forma garantizas que todos los entornos tienen la misma configuración. Y vamos ya a las conclusiones y recomendaciones. Los principales beneficios. Democratizamos el acceso a los mejores recursos tecnológicos. No importa que seas una pyme o una startup, da igual el tamaño que tengas, porque puedes acceder a los mejores recursos tecnológicos en cuestión de minutos. Aceleramos la innovación. Como es tan rápido, tú puedes coger un entorno, lanzar un proyecto de innovación durante 1 o 2 meses y cuando acabes, ya está. Has finalizado, devuelven los recursos y ya está. Experimentar en Cloud Computing es muy fácil, muy sencillo y muy barato. Capacidad de almacenamiento ilimitada, ya lo he comentado antes, se incrementa la seguridad y hay una reducción de costes por uso si aprovechamos bien las ventajas y no hacemos cosas raras. Los riesgos, resistencia al cambio, vais a encontrarla, vais a ver cierta resistencia al cambio en determinadas áreas. Riesgos, seguridad y compliance. Pues, a ver, no deja de ser un riesgo si no hacemos las cosas bien y en muchos casos os va a decir el cliente o internamente en vuestra organización a ver qué vamos a hacer, los datos, la privacidad, a ver qué va a hacer el proveedor de cloud con mis datos. Los proveedores de cloud te garantizan que ellos no acceden a los datos para nada. Pero, lógicamente, sí que, oye, ciertas dudas, es lógico que en algunos entornos se tengan.
costes ocultos. En algunos sitios podéis ver que la gente habla de costes ocultos. Yo lo llamo que no hemos hecho un estudio detallado de cómo queremos tener nuestra infraestructura. Si no hemos tenido en cuenta determinados costes, luego nos van a aparecer. Y lógicamente que esto, oye, pues puede ser o no un riesgo, dependemos de uno o de varios proveedores. Si decidimos apostar por un proveedor, pues estamos ligados a él. Si decimos apostar por otro o decidimos apostar por dos, pues al final estamos ligados a los proveedores que corresponda. Aunque hay mecanismos que te permiten migrar de un entorno de cloud a otro de manera bastante rápida. Y bueno, ¿qué previsiones había hace unos años? En un informe de Formes de enero de 2018 decía que Amazon llegaría al 52% de cuota de mercado, Azure al 21% y Google al 18%. Hasta ahora no he hablado de proveedores cloud, pero ya sí que lo voy a comentar. ¿Y cómo estamos? Pues actualmente, pues Amazon es el líder indiscutible, 47% según este estudio. Hay otros estudios que he visto que hablan en torno al 33%, ¿vale? Eso ya en función de cada estudio saca unos datos, pero lo que es indiscutible es que el líder es Amazon. El segundo, ¿quién es? Microsoft con Azure, que habla de un 22%. Si os fijáis, hablaban de un 52, 21, 18 con Google, 47, 22, y en el caso de Google ha bajado un poquito más, ¿vale? Está Azure con un 22, Google está ahí parece en torno al 7 y Alibaba pues está en torno también al 7, 8, ¿vale? Y el resto, pues el resto de proveedores cloud, como veis, ha caído significativamente en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque estos son muy grandes, son muy buenos y tienen muchas cosas. En este informe no aparece IBM, pero sí que IBM Cloud tiene una solución bastante buena y además sabéis que con algunas adquisiciones que ha hecho recientemente tiene un gran posicionamiento en todo el mundo del cloud. ¿Y el futuro? Pues algunos informes dicen que en 2024 el 88% de las empresas adoptarán un enfoque multiproveedor. Es decir, que la gente no va a ir a un único proveedor. Y es lógico, porque cada proveedor te da mejores soluciones en función de qué cosas quieras realizar. Y según Google Cloud, el 80% de la carga de trabajo de los servidores actuales no están en la nube. Y esto supone un crecimiento bestial de cloud computing en los próximos años. Pero bestial. O sea, si estamos hablando que únicamente tenemos un 20% de la carga de trabajo actual, es decir, que todavía queda un 80%. Lógicamente no pasarán todos ahora en entorno de cloud, pero aunque pasen la mitad solo, estamos hablando de un 40%, es un crecimiento bestial. Zonas de disponibilidad, pues quizá esta sea la peor noticia de todas. Creo que hay muchas personas conectadas de Latinoamérica, Sudamérica. Pues como veis por aquí, esto es Estados Unidos. En el caso de Amazon, hay una región en Sao Paulo y en el resto no hay nada. Y bueno, en Europa ya hay presencia, en Asia hay cierta presencia, en Australia también, y los nuevos centros que van a abrir en Milán, en Madrid, en Milán, en Ciudad del Cabo, en Yakarta y en Osaka. Si pasamos a la siguiente y vemos a Azure, presumen de tener más regiones que todo el mundo, pero la realidad que nos encontramos es la misma, que el mundo latinoamericano, Sudamérica, pues en Brasil Sur únicamente, ¿vale? Pero la verdad es que tienen un montón de regiones por todo el mundo. Y si vamos a Google, pues nos encontramos con la misma situación. Aquí nos encontramos con la misma situación. En San Pablo sí que hay algo, el resto es Estados Unidos, Europa y Asia. Así que bueno, yo supongo que con el paso del tiempo pues irán creando más regiones. Y por último, mi recomendación, ¿cuál es? Que cuando hacemos un proyecto lo hagamos siempre en un contexto de cloud computing, si se dan las circunstancias necesarias, que tengamos un ecosistema de DevOps por detrás que nos va a permitir automatizar y ejecutar un montón de actividades, que trabajemos con metodologías ágiles. Soy un enamorado del trabajar con metodologías ágiles y no porque las metodologías sean buenas en sí, porque esto implica a todos los miembros del equipo y eso es fundamental. El trabajo en equipo y la colaboración es fundamental para que un proyecto salga bien. La automatización, que es fundamental, y la seguridad. Por favor, la seguridad no la dejemos para el final. La seguridad hay que tenerla en cuenta desde el minuto 1 del proyecto, porque si no, llegaremos al final y nos vamos a encontrar con un problema que a ver si somos capaces de resolver. Y esto ha sido todo por mi parte. Creo que me pasa un poquito con el tiempo. Mis disculpas. Y aquí tenéis mi correo, mi contacto en LinkedIn y las certificaciones que actualmente tengo de AWS.
Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por esta masterclass que nos acabas de brindar. Desde luego, todo un lujo contar con tu experiencia y con tu conocimiento, con esa gran trayectoria que estás y que tienes. Como ya podéis ver, hemos aprendido muchísimo con la presentación de Gabriel, pero antes de pasar directamente al turno de preguntas, quisiera también aprovechar para invitaros, no solo a asistir como audiencia a esos webinars, sino también, como no, como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Os voy a dejar ahí escrito en el chat mi correo electrónico por si alguno de vosotras os animáis a, igual que ha hecho hoy Gabriel con nosotros. Vamos ya sin más dilación a pasar al turno de preguntas. Y yo voy a abrir una pregunta. Me ha encantado una de las últimas slides que has puesto, Gabriel, donde pones la dirección de proyectos como pivote, como esa función de integración de todos esos factores que tenemos alrededor. La pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. Desde tu experiencia práctica, esto de trabajar en la nube a nivel de dirección de proyectos, ¿complica, facilita, añade más trabajo? ¿Cuál es tu experiencia práctica en esto? En mi opinión, facilita. También depende del contexto en el que estemos. Si estamos en una gran organización donde todos los recursos están a nuestra disposición y no hay problemas de inmediatez ni de coste, pues oye, cambiar de contexto y de entorno requiere un esfuerzo. Pero si estamos en un contexto de una startup o estamos en un proyecto nuevo donde no disponemos de los recursos o estamos en un proyecto de innovación, claramente un entorno de cloud computing acelera los tiempos del proyecto, acelera los plazos. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, el challenge que tenemos de ayudar a las empresas a ir siendo más flexibles, más ágiles, más focalizadas en la creación de valor, y con esa infraestructura podemos hacerlo de forma experimental mucho más rápido, como tú bien indicas. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, hay muchísimas felicitaciones, Gabriel. Pues muchas gracias. Te la voy a trasladar luego, pero alguna pregunta. Dice, ¿es posible y recomendable establecer redundancia entre varios proveedores de cloud computer o es suficiente confiar en un solo proveedor para que nos provea el servicio? Esa pregunta te la hace Margarita Cadavid y Israel Varela. Hola, pues a ver, yo cada servicio lo tendría en un único proveedor de cloud. Y yo creo que en función del proveedor de cloud, si hacemos la correcta elección, tenemos las garantías suficientes de que no va a haber problema con los datos ni con la disponibilidad. Siempre, como he dicho durante la presentación, eligiendo correctamente el proveedor de cloud, el servicio que queremos, ¿vale? Oye, pues si quiero un servicio, el servicio X, voy a analizar qué recomendaciones me dan cada proveedor de cloud y voy a elegir el que más me interesa. Pero no sería necesario porque, como habéis visto, la disponibilidad que os he comentado antes, los 99, muchos 9, con eso es más que suficiente. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta que te realiza Edmundo Dávila. Es la siguiente. Hablas de entornos donde desde un inicio se debe pensar en la nube, pero ¿qué pasa con sistemas que no han sido pensados para ello? ¿Es demasiado complicado la migración? A ver, si nos ponemos en el peor de los escenarios y el peor de los escenarios es un entorno mainframe, pues sintiéndolo mucho, me parece que pocas alternativas vamos a encontrar. Estamos hablando de aplicaciones monolíticas, en algunos casos en hardware y software propietarios. Eso va a ser muy complejo. Si hablamos de aplicaciones más modernas, pero que no están diseñadas, como he dicho antes, para soportar la alta disponibilidad y todas estas cosas, pues sí que lo vamos a poder ejecutar sobre la nube, pero no vamos a poder aprovechar todas las ventajas que la nube nos ofrece. Un ejemplo claro es el autoescalado y es uno de los mayores problemas que nos encontramos. Si tengo una aplicación que no crece en horizontal, pues el autoescalado no me vale para nada porque voy a poner más máquinas, pero es que mi aplicación no se puede ejecutar en más de una máquina. Así que en función de la aplicación que sea, en muchos casos, pues habrá que replantearse una reingeniería para que pueda aprovecharse de las ventajas que los entornos de cloud computing te dan.
Muy bien, otra pregunta más. Gabriel, que te tenemos aquí, tenemos que aprovechar todo tu conocimiento y experiencia. Fernando Duarte, desde Nicaragua, saludamos a todos los nicaragüenses, te pregunta, ¿qué base de datos New SQL recomendarías para hacer el escalado? ¿Me puedo repetir la pregunta? Que no Sí. lo he entendido bien. Él hace una pregunta técnica y te pregunta sobre qué tipo de base de datos de SQL es recomendable para hacer escalado. Bueno, pues en función del proveedor de cloud al que vayas, te van a ofrecer distintas soluciones. Si trabajamos con Azure, os podéis imaginar la base de datos que os van a recomendar, SQL Server. Si vamos con Amazon, Amazon tiene un montón de bases de datos e incluso tienen una base de datos suya propietaria que se llama Aurora, que según dicen ofrece unos tiempos de rendimiento, disponibilidad y demás que son espectaculares y que es capaz de competir con los principales gestores de base de datos del mercado. Pero para decidir el gestor de base de datos, pues tenemos que decidir el proyecto, qué es lo que necesitamos, el volumen, habría que hacer un estudio completo y decidir a partir de ahí con qué gestor de base de datos nos vamos. Pero vamos, la oferta es bastante amplia, así que seguro que encontramos una solución. Vamos con la última pregunta, bueno, con la penúltima, porque hay muchas. Manuel González Vázquez te hace la siguiente pregunta, Gabriel. ¿Podrías recomendar o mencionar algún proveedor de cloud computing en servicio en España? Bueno, como veis por mis certificaciones, lo que más conozco es Amazon y como habéis visto también, perdón, que me voy para atrás, que me he liado, perdonad, a ver si lo consigo, un segundito, ya estamos. Como veis, Amazon tiene previsto abrir un centro en Madrid. Así que a día de hoy, de los grandes proveedores de cloud, es el único que tiene previsto abrir un centro en Madrid. Así que, pues, parece que Amazon sería una clara solución. En cualquier caso, yo estoy trabajando con Amazon actualmente, no está el centro en Madrid. Puedes irte a Dublín, a Londres, a Frankfurt y los tiempos son buenos, pero esos tiempos los vas a tener con Google y los vas a tener con Azure. Así que yo insisto que depende más de qué servicio necesites a la hora de elegir el proveedor de cloud, aunque lógicamente hay que tener también en cuenta pues eso, la capacidad que tenemos en el país que corresponda de rendimiento, las líneas de comunicaciones y todos estos temas. Pues con esta respuesta termina nuestro webinar de febrero. Os recuerdo que con la asistencia vais a obtener una PDU en la categoría de estrategia. Y de nuevo, gracias a todos los asistentes y especialmente a Gabriel por transmitirnos tu conocimiento en esta fantástica ponencia. Os emplazo al próximo webinar del mes de marzo, como siempre, a las 20:00 hora local española. Lo vamos a publicar en breve en nuestras redes y en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces vais a poder escribiros. También continuaremos con nuestro espacio 10 minutos en este caso, con Susana Moreno Garrido, mentora y directora de Administración de Socios y del Congreso Mujeres en el Project Management de PMI Madrid. Os esperamos en marzo. Gabriel, muchísimas gracias de nuevo. Aquí tienes tu casa. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.